ya van 20. Hoy día tenían clase con cabeza y cuello, pero hicimos un cambio en el horario de las clases. Entonces yo le voy a hacer la clase de quemado hoy día y eventualmente si alcanzamos infecciones partes blandas o la hacemos mañana la de infecciones partes blandas a las 9. La idea es que el que tenga dudas lo anote y al final de la clase haga la pregunta. Yo voy a tratar de pasar lo más lento posible la diapositiva, que son varias, pero la idea de la clase es dar como una, se puede decir, una orientación general de las quemaduras, una orientación general del manejo y de alguna urgencia que hay que ver en los quemados. Ya, si están todos de acuerdo, vamos a partir siendo las 9:03. La clase que vamos a ver hoy día va a ser de quemaduras. Acordarse que las funciones de la piel son varias las que nos van a posibilitar algún tipo de intercambio con el medio ambiente. Principalmente la principal función es la protección de las infecciones y evitar algún tipo de lesiones de la herida. Y además nos ayuda a la regulación de la temperatura y es la forma como uno se contacta con el medio ambiente. Es el órgano más extenso que uno tiene en nuestro organismo y por lo general pesa más o menos el 16% del peso corporal total de nosotros. La piel de por sí tiene tres capas, que es la epidermis, la dermis superficial y la dermis profunda, y uno puede asociarlo además a la hipodermis como otra capa asociada a la piel, pero no es necesariamente de la piel, pero que tiene el poder de este aislamiento, entre comillas, de temperatura y ahorro de energía que podemos tener ahí. A nivel de la epidermis, esta va a tener varias funciones según el tipo de células que vamos a analizar, y lo mismo con la dermis, que nos va a posibilitar lo que es la regeneración de los tejidos. Por lo tanto, en la piel siempre hay que tener en cuenta que tanto la epidermis como la dermis van a tener función específica, pero van a ser los plexos vasculares, tanto a nivel dérmico como el subdérmico y el subcutáneo, lo que nos van a posibilitar algún tipo de manejo de cicatrización en relación a la herida, a las lesiones o las quemaduras que uno pueda tener. En forma general, la epidermis es una capa de la piel de espesor variable según la localización del cuerpo, ¿no es cierto? Promedio puede ser de 0,100 micras a 0,1 milímetro. En la piel de la palma, por lo general, es la más gruesa, lo mismo que a nivel plantar, donde está la parte con el estrato córneo más amplio. Y por lo general va a estar realizado, va a tener las células que van a ser los queratinocitos, que son las células más grandes, que va a variar un tiempo de diferenciación entre 28 a 45 días hasta que llega al estrato córneo. Y por lo general va a estar más carnificada la parte más superficial, que es la parte blanca que uno ve cuando uno, entre comillas, va produciendo algún tipo de callo o eliminación de tejido superficial. La epidermis va a tener estas 5 capas de tejido, ¿no es cierto? El estratocórneo, el lúceo, el granulomatoso, el espinoso y el basal donde están, entre comillas, la parte mitótica o la parte donde están multiplicando, que van a dar las siguientes capas más superficiales. La dermis vamos a tener 2 capas, que es la papilar y la reticular. Por lo general son distintas células que van a estar integradas por esta gran matriz extracelular de tejido fibroconectivo, ¿no es cierto? Y una gran cantidad de diclofosfaminoglicanos produciendo la formación de la matriz intercelular. Nuevamente el espesor va a ser muy variable, va a ser más grueso en el scalp, la espalda y los pies, porque son zonas que tienen que tener alguna función especial en relación a la capacidad de mantener vitalidad a pesar de la isquemia, y muy delgada en la zona de los párpados, donde uno necesita tanta piel y más que nada necesita aplicatura de los tejidos. Cuando hablamos de quemadura, la definición de quemadura va a ser en la cual cualquier tipo de lesión o cualquier tipo de herida producida en los tejidos vivos, y esto puede ser debido a tanto a agentes físicos como a las llamas, los líquidos, al agua caliente, radiación, corriente fría, como a químico, que puede ser cáustico, y algunos incluso biológicos, como el contacto con algunos tipos de animales, sobre todo a nivel de las medusas, que provocan alteraciones que van desde un simple eritema transitorio hasta la destrucción total de la estructura. La fisiopatología de la quemadura en general lo vamos a tener dos grandes tipos de respuesta, una respuesta local y una sistémica. La local, el doctor Ian Jackson, en 1947 definió 3 zonas, que son las 3 zonas clásicas, que son las zonas de respuesta local a una noxa, a una quemadura, que por lo general esto se ha estudiado en las quemaduras con fuego o agua caliente. Y esta zona o esta, ¿cómo se puede decir?
este tejido dañado, siempre hay que tenerlo en cuenta que no es algo plano, es algo tridimensional, que va a producir tanto la extensión hacia los lados, la profundidad hacia la parte más alejada de la noxa y el compromiso periférico asociado al daño que se produjo. Desde el punto de vista local, hay una zona de respuesta que es una zona de coagulación, donde tuvo el contacto directo con el fuego, en este caso, por así decirlo, una zona de éxtasis periférica a esta zona y una zona de hiperemia. Son las tres zonas de respuesta o las zonas de daño celular según el Dr. Jackson. La zona de coagulación, que es la zona negra central, es una zona de contacto directa, hay una muerte inmediata, hay coagulación y desnaturalización de los tejidos, no hay flujo vascular en esta zona, es un tejido muerto, es la zona de la escara. La zona periférica de esta escara es la zona de éxtasis. Hay una zona de perfusión sanguínea disminuida y alterada, pero es viable de salvataje. Hay en los grandes quemados o los quemados, la idea de la resucitación es tratar de prevenir que esta zona siga aumentando, por lo tanto uno va a hacer un rescate de la zona de éxtasis. La zona de coagulación uno lo da por perdida en ese sentido y uno va a hacer resucitación para manejar la zona de éxtasis y la zona de hiperemia. Tanto la hipoperfusión, la hipotermia, el edema, la infección y la compresión producen compromiso mayor a esta zona y mayor daño final. Por lo tanto, uno tiene que evitar lo máximo que la zona de éxtasis se pierda. Y la zona de hiperemia, la zona más externa que rodea el centro con más daño, o sea, la zona más periférica de toda esta lesión. La perfusión sanguínea por lo general está más incrementada, hay más sangre, se puede decir, en esta zona, hay más enrojecimiento, pero es más que nada como una respuesta inflamatoria a la noxa. Si se produce nuevamente infección o hipoperfusión o hipotermia, esta zona nuevamente puede producirse mayor daño y extender la quemadura. Eso desde el punto de vista local. Desde el punto de vista sistémico, hay otro tipo de respuesta que es una liberación tanto de citoquina como mediadores de inflamación que va desde la zona del daño y esto va a producir una reacción en cadena a nivel global en el organismo. Cuando la superficie corporal es mayor de un 20, se supone sobre un 30%, es mucho más evidente este deterioro sistémico. ¿Y qué es lo que ocurre? Por ejemplo, a nivel cardiovascular hay una disminución de la contractilidad miocárdica, hay aumento de la permeabilidad capilar y una vasoconstricción periférica. ¿Para qué? En el fondo va a producir una hipotensión sistémica y a ciertos órganos para reorientar la perfusión a órganos nobles. Si bien es cierto eso para mantener con vida al organismo, en teoría al producir vasoconstricción periférica, aumentar la permeabilidad, aumenta la posibilidad de que estas zonas de las quemaduras aumenten y se produzcan mayor zonas de daño. Por lo tanto, la respuesta cardiovascular como para mantener la vida de ciertos órganos nobles también puede llevar a un mayor daño general y local del paciente. A nivel respiratorio hay una broncoconstricción reactiva, también mediada por un mediador inflamatorio, con un posible desarrollo de distrés respiratorio del adulto que es especial en los quemados. A nivel metabólico se llega a triplicar la tasa metabólica, por lo que estos pacientes necesitan de un principio de un apoyo nutricional temprano y bastante agresivo, para además mantener la vitalidad de la mucosa intestinal, que es la primera que se empieza a isquemizar en los primeros días de respuesta sistémica. Y a nivel inmunológico, dado una alteración a nivel con las citoquinas, se disminuye un poco la respuesta inmune, tanto la humoral como la celular, a las infecciones. Por eso los pacientes son más fácilmente infectados, los pacientes grandes quemados o los quemados con infecciones primordiales. Desde el punto de vista general, la definición de quemadura va a ser cualquier lesión provocada por distintos agentes que produce afectación de algún tipo de estructura. Así se da como por lo general las quemaduras. Y vamos a tener los agentes físicos, que son los más frecuentes: el calor, el fuego, el agua caliente, la electricidad de alto voltaje o bajo voltaje y el frío. Pero además tenemos algún tipo de agentes químicos como los ácidos en menor frecuencia, las álcalis, las bases y los compuestos orgánicos. En el punto de vista general, en la evaluación de una quemadura, ¿qué nosotros necesitamos tener en cuenta? Necesitamos tener en cuenta siempre la profundidad, la extensión, la localización, la etiología, las lesiones concomitantes de estos pacientes y por lo general uno tiene que tener en cuenta la edad y las comorbilidades que tenemos con los pacientes. La profundidad desde el punto de vista general en base a lo más frecuente que son las quemaduras con fuego, está dada más que nada por la temperatura que fue expuesto la piel o el tejido, la duración de la exposición a esa temperatura y el grosor de la piel. Es distinto a una quemadura a nivel de la cara, una quemadura en las manos o una quemadura en la espalda, más que nada dada por el grosor del espesor de la epidermis o de la dermis.
Cuanto mayor tiempo pase la exposición a un elemento, por ejemplo, al calor, al fuego, más intenso y más prolongado es, mayor es el daño que se va a producir. Podemos pasar desde una quemadura como una escaladura, una quemadura superficial, hasta una quemadura de tercer grado con compromiso total de los tejidos. Por lo general, la clasificación de las profundidades de las quemaduras va en relación a qué tanto van comprometiendo los tejidos. La más utilizada a nivel internacional es de la Converse-Smith, que define como la quemadura en primer grado, un segundo grado tanto superficial como profundo y un tercer grado. El doctor Benaín, que es un argentino, que fue el que fue como profesor de los primeros, se puede decir, médicos dedicados chilenos a las quemaduras, fue el que introdujo la clasificación, la ABB, que en el fondo la A la clasificaba más como quemaduras tipo A, las eritematosas o de primer grado, en que solo hay eritema, las aflictenulares, que son las quemaduras de segundo grado superficial, después ve la segundo grado profundo, que son las AB, y después las B, la tercer grado. La clasificación de BNI se usa en Argentina y en Chile, en otras partes o en otros países se utiliza la de Converse-Smith o la histológica. La histológica las divide en epidérmicas tipo 1, las dérmicas superficiales 2A, la dérmica profunda 2B, las de tercer grado las subdivide en dérmicas superficiales tipo 3 y dérmica profunda tipo 4. Pero por lo general son clasificaciones en la cual vamos a tener de un grado o primer grado, que son lesiones muy eritematosas, muy superficiales, un segundo grado, que eso va a ser dependiendo de cuánto sea la exposición, va a ser quemaduras que se pueden repetibilizar y no solamente con manejo de curaciones y no van a necesitar una cobertura. Y la de tercer grado por lo general son quemaduras profundas, que sí o sí hay que hacer algún tipo de cobertura, tanto sea injertos como o colgajos. Las de primer grado. Las quemaduras de primer grado por lo general afectan solamente la epidermis. El daño estructural, el daño a nivel local es mínimo. La capa epidérmica que van a estar lesionadas por lo general se van regenerando en pocos días. Por lo general duelen bastante, hay hiperemia, hay edema, hay un color que va variando algunas veces rosado, violáceo según la zona y hay una hiperalgesia porque los porque los corpúsculos nerviosos están como más inflamados, más edematosos y hay dolor, pero con una buena curación y buen manejo y sin infección, debería reconstituirse a los 10, 15 días de estar totalmente regenerado la piel. Las típicas quemaduras de primer grado son las quemaduras solares, eritematosa, la espalda, típico cuando uno queda dormido al sol, o los pies, que duelen, molestan, y uno lo que hace es manejo con una buena hidratación, tanto de la piel, con algún tipo de gel o crema, y hidratación del paciente y analgesia. Las de segundo grado, por lo general, son más profundas, van a involucrar algún grado de compromiso de la dermis tanto papilar, que es la más alta, ¿no es cierto?, o la reticular. Por lo general, los faneros más profundos van a estar intactos, que es donde van a migrar las células, los queratinocitos van a producir la regeneración de los tejidos. Puede haber una escala intermedia, blanquecina si es más superficial, o blanquecina rosada cuando hay más profundidad. Por lo general hay una hipoalgesia, porque aquí ya hay afectación de los receptores nerviosos de la piel. Por lo general la curación, si uno la maneja bien, no tiene mayor infección, entre 2 a 3 semanas se va a regenerar los tejidos y esa regeneración se produce tanto de la migración desde los bordes de la lesión como de la migración que se produce de los esqueletómeros de cada folículo piloso o de la glándula sebácea sudorípara para ir a regenerar la piel dañada. Por lo general pueden llegar a producirse una cicatriz hipertrófica, si son muy extensas, y en algún momento cuando se profundizan o son de segundo grado profundo en zonas especiales, deben requerir algún tipo de cobertura. Cobertura se refiere a los injertos de la zona. Estas son todas quemaduras superficiales de segundo grado, flictenulares, las dos de los extremos. Ustedes ven que en una están destechadas parcialmente las flictenas, la idea es siempre destecharlas y cubrir la zona que se va a regenerar, esa es la idea. La foto central ya muestra una escara blanquecina rosada, que es una quemadura segundo grado más profunda, en la cual uno va a tener que hacer algún tipo de manejo de esa escara, una escarectomía química con hidrocoloide con curación avanzada, o si no, uno lo lleva a pabellón para hacer una escarectomía tangencial. Y la manito, la típica mano que le cae agua caliente, se produce una escaldadura, se produce una quemadura segundo grado flictenular, en la cual uno debería sacar esa flictena, limpiar con un poco de suero, obviamente bajo analgesia, y hacer una buena curación de la mano.
Y las de tercer grado ya son lesiones de todo el espesor de la piel en una escala profunda, por lo general puede ser de cualquier color, blanca pálida al principio, después se pone un poco más parda o parduzca, y después ya cuando pasan las horas o, por ejemplo, es un contacto directo con algo que está muy caliente como un fogón, se pone el tiro marrón o negro. Lo más importante es que tiene una consistencia cartonada, dura, como un cartón. Y por lo general, cuando se puede translucir, uno ve los vasos trombosados a profundidad. Y por lo general lo que se ven son los vasos trombosados de la zona del tejido subcutáneo. Aquí el paciente no tiene mayor dolor porque en el fondo están todos los receptores quemados y aquí sí o sí va a necesitar algún tipo de manejo con una cobertura lo antes posible. Estas son quemaduras de tercer grado, en la cual ustedes ven la foto con la extremidad, una quemadura total de ambas extremidades, en la cual se hizo fasciotomía y escarotomía, y del paciente con la quemadura del brazo, son quemaduras centrales de tercer grado, quemaduras de segundo grado superficial y profunda, más hacia la periferia de la quemadura. ¿Qué causas nos pueden producir profundización? Profundización en el sentido de que un paciente que tiene una quemadura superficial se vaya profundizando hasta llegar a una quemadura de segundo grado profundo o incluso una tercer grado. Cuando hay compresión de la zona quemada, cuando se hace un vendaje muy brusco o muy apretado de la zona y produce compresión, va a producir isquemia. La posición de la extremidad quemada, cuando un paciente que tiene una quemadura en la extremidad, mano, pie, antebrazo, pierna, y no se hace un adecuado retorno venoso, porque lo colocan muy compresivo y no lo colocan en una posición que facilite el retorno venoso, ese paciente va a producirse edema y se va a profundizar la quemadura. Lo mismo, la sobrehidratación de los pacientes también se ha visto que produce mayor profundización de la quemadura. Una curación húmeda que esté demasiado mojada los tejidos van a producir nuevamente maceración y eso hace que la cicatrización se altere y por lo tanto lleva a una profundización de la quemadura. Y obviamente con la infección eso hace que se profundicen aún más las quemaduras. Estos son pacientes con quemaduras de segundo grado superficial que se infectaron con pseudomonas y se fueron profundizando y llegando hasta ser quemaduras de tercer grado. Son quemaduras en las cuales se hacían curaciones más o menos cada 48 o 72 horas y por la zona, por la obesidad, se fueron profundizando. Y ustedes ya ven que en algunas zonas, como la pierna, en la foto del lado derecho, ya hay coagulación de los plexos más profundos, igual que en la pierna del lado izquierdo también hay trombosis. O sea, son quemaduras en este momento ya de tercer grado infectadas. Eso en relación a cómo uno ve la profundidad, que es uno de los acápites de cómo uno hace el diagnóstico de un quemado. La segunda acápite importante es la extensión de los quemados. Y lo más fácil para hacer la extensión del quemado en los adultos es utilizar la regla de la palma de la mano del paciente, en la cual incluye la superficie de la palma y de los dedos. Y eso es más o menos un 1% de la superficie corporal total. Esto lo ideal usar para el adulto, no tanto para los niños. O lo otro, que lo más utilizado en forma general cuando son quemaduras más extensas, es la regla de los 9. La regla de los 9, ¿no es cierto?, divide el organismo en múltiplos de 9, a excepción de la parte genital que es el 1%, en la cual uno, en relación a eso, uno tiene como, se supone, un dibujo donde va rellenando y va calculando más o menos cuánto es la superficie corporal total involucrada. A nivel de los niños se utilizan tablas que según lo que utiliza en cada centro, pueden ser las de Browner que van modificando según la edad de los niños, según el compromiso a nivel de la cabeza y del abdomen. Pero esto por lo general tanto en las tablas de la urgencia donde uno puede utilizar según los hospitales los cuales utiliza. Eso era lo que era la extensión, la localización. Hay zonas tanto de connotación estética como funcional que se consideran zonas especiales, que son zonas que son importantes para el manejo quirúrgico o, digamos, de curaciones de las quemaduras. Las quemaduras a nivel de la cara, del cuello por los pliegues, de las manos y de pies por la funcionalidad, los pliegues articulares por la parte funcional, los genitales por la parte funcional y estética, y las mamas, que son zonas que son de difícil curación y tienen que tener un adecuado manejo. Localización las manos cuando son quemaduras profundas, por lo general síndrome comportamental, lo que hay que hacer es algún tipo de escarotomía o fasciotomía sin producir mayor lesión. La zona del perineo, más que nada dado por el compromiso de la infección por la vía urinaria o por el ano, por lo tanto son zonas que hay que manejarla adecuadamente. Y la cara tanto por la connotación estética como el manejo de la vía aérea, que es la principal complicación que uno debe descartar. En general, las quemaduras tipo escaldadura, cuando uno se quema con agua caliente o por fuego, tanto en forma directa o por llamarada,
o por contacto con algo muy caliente se delimitan entre 24 y 48 horas. Más o menos es el tiempo que uno se demora para ver hasta dónde afectó la zona local de la lesión. Dependiendo del tipo de químico, las quemaduras eléctricas o la radiación, uno puede esperar un poco más o por lo general las lesiones locales se delimitan entre 14 a 21 días. Las eléctricas más o menos hasta los 21 días uno va viendo cómo sigue la evolución. Las por radiación incluso pueden ser incluso un mes, 2 meses, porque es de una progresión mucho más lenta. La gravedad de las quemaduras va a estar dada por dos cosas en general. La profundidad y la extensión, cuanto más profundo y más tenso nos va a comprometer más directamente el riesgo vital del paciente, y la localización nos da las secuelas funcionales y estéticas y o compromiso mayor cuando hay compromiso de la vía aérea, que es la principal complicación cuando hay quemaduras faciales. Para ver qué tan grave era una quemadura o qué tan complicado sería el manejo de una quemadura o qué es lo necesario para manejar una quemadura, es que el doctor Garcés y Artigas, que eran dos cirujanos dedicados, cirujanos plásticos dedicados a los quemados del Hospital Barros Luco Trudó, hace varios años atrás, al principio de los años 80, empezaron a hacer unas tablas de un score de cómo clasificar a las quemaduras. Y se llegaron a estas tablas, que son las tablas de referencia para los grandes quemados, que es la que se utilizan en las guías GES, en la cual calculan según si un paciente es mayor a 20 años o menor de entre 2 a 20 y menor de 2 años, le dan una fórmula para calcular un puntaje, y ese puntaje se traduce en un score de mortalidad. Entonces, por lo general, los adultos mayores de 20 años es la edad más el porcentaje de la quemadura tipo A por 1, más el porcentaje de la quemadura tipo AB por 2 y la quemadura tipo B por 3. Eso da un score, da un puntaje, un valor, que eso nos va a dar el pronóstico del paciente. Entonces, de 21 a 40 es un pronóstico leve, 41 a 70 es moderado, sin riesgo, salvo que se complique, y de 71 hacia arriba es una probabilidad de un paciente grave, que ya tiene un riesgo de mortalidad que va aumentando. Y obviamente ya sobre 101, sobre 150 son pacientes con muy alta mortalidad. Por lo general se asume que todo paciente grave de 71 hacia arriba debería ser derivado y manejado en un centro de quemados, que el único centro de quemados en Chile del sistema público es la posta central, el Hospital de la Urgencia, en Santiago. Y para eso, hace varios años atrás ya se creó un centro nacional centralizado más que nada en el manejo de los pacientes GES o los pacientes grandes quemados para tratar de aumentar la sobrevida. Entonces, todo paciente con un índice de Garcés mayor a 70 puntos, o sea, de 71 hacia arriba, o con quemaduras AB o B mayor a un 20% de superficie corporal total, deberían ser trasladados. Quemadura respiratoria por inhalación de humo, lo mismo. Quemadura eléctrica por alta tensión, mayor a 1000 voltios, deberían ser trasladados. Los politraumatizados con patologías graves o quemaduras intermedias profundas complejas, deberían ser trasladados a una unidad de quemado. No siempre se puede hacer porque la unidad de quemado tiene como 15 a 18 camas y siempre están por lo general llenas porque reciben todos los quemados del país. Por lo tanto, esto, como es una ley GES, siempre se debe hacer la notificación y según la posibilidad de traslado se traslada a los pacientes. Por lo general, algunos se trasladan y otros se quedan, en este caso, en el hospital regional y se manejan acá. El tratamiento de los grandes quemados o de los quemados siempre tiene que tener una evaluación de un paciente con un trauma. Independiente de cuál fue la zona o del lugar, uno lo maneja como un trauma, en la cual uno tiene que hacer la valoración de la vía aérea con control de columna cervical, que es la A, de la TLS, ¿no es cierto? La B es la ventilación, de qué tanto puede ventilar y qué tan bien ventila, circulación, tanto a nivel periférico como central, si tiene algún déficit neurológico, secundario por las lesiones asociadas o por la misma quemadura, y una exposición completa de su cuerpo con cuidado de la temperatura ambiental para que no pase una hipotermia. En el lugar del accidente, ¿qué debemos hacer? Cuando hay una quemadura por fuego o por escaldadura, siempre hay que detener el mecanismo de la lesión, ¿no es cierto? Retirar la ropa quemadas o recortarlas, retirar los anillos, las pulseras y los adornos metálicos, porque después va a producir edema. Por lo general ese edema va a producir que sea más difícil sacar estos anillos o las pulseras y eso puede producir isquemia de los territorios involucrados. Siempre cubrir la víctima con paños limpios o mantas, no es necesario que estén estériles. Lo ideal cuando tenga una quemadura es irrigar con abundante agua, no es necesario enfriar el agua, con el agua que sale de la llave basta. Hay que tener cuidado que eso puede producir también hipotermia cuando uno está en invierno y hace frío. Siempre hay que pensar en alguna injuria inhalatoria, que eso es lo más complicado de manejar en forma inmediata. Cuando hay antecedentes de quemadura por fuego, exposición a gas en un espacio cerrado, dentro de una casa,
en que se quemó y estuvo mucho tiempo dentro sin que se diera cuenta, cuando hay compromiso de conciencia, cuando hay pacientes alcohólicos, los pacientes epilépticos, con una patología psiquiátrica, o hay una presencia del humo en el lugar del accidente, siempre hay que descartar que no tenga un compromiso de la vía aérea. También cuando debe sospecharse compromiso de la vía aérea, cuando hay quemaduras por fuego de la cara, cuello, tronco superior, cuando hay brisas chamuscadas, cuando hay un esputo carbonáceo, partículas de carbón en orofaringe, cuando hay eritema o edema en la orofaringe, cuando uno hace una infección directa de la vía aérea alta, cuando hay cambio de voz del paciente, disfonía, tos áspera, cuando hay estridor, taquipnea o disnea, broncorrea o cuando hay desorientación. Desde el punto de vista general, cualquiera de los antecedentes aportados anteriormente o sospecha que uno ve directamente al examen físico, uno tiene que sospechar una disjuria inhalatoria. Primer paciente a la izquierda, uno ve netamente que una quemadura de la vía de la cara, quemadura de la vía aérea, esputo en la boca, uno sospecha sí o sí compromiso de la vía aérea. El segundo paciente ya llega intubado con edema facial, con gran edema de los labios y que se ha intubado por el SAMO. Y el tercer paciente, el último a mano derecha, ustedes ya lo ven que quemadura de vía aérea, edema facial y una traqueostomía, bueno, apenas se alcanza a ver, una traqueostomía puesta, más que nada porque tuvo compromiso inmediato de la vía aérea. Y asociado a la vía aérea se puede descartar una intoxicación por monóxido de carbono. Cuando hay algún grado de carboxiemoglobina, más o menos entre un 30 o 40%, el paciente llega con un grado de somnolencia o confusión y con el antecedente uno tiene que siempre descartar que no tenga una intoxicación por monóxido de carbono. Por lo tanto, uno, por lo general, a todos los pacientes con sospecha o una probabilidad de compromiso de injuria inhalatoria, uno siempre lo oxigena al 100% con oxígeno por una mascarilla con reservorio. Y si uno tiene la sospecha, uno debería intubarlo hasta comprobar que no esté indemne, hasta que uno compruebe que esté indemne en la vía aérea. ¿Por qué? Porque los pacientes, una vez que tengan una quemadura de la vía aérea y se produce edema de la glotis o inflamación de toda la vía aérea, no se va a poder intubar y pasa a ser una urgencia extremadamente difícil de manejar, salvo que uno pueda hacer una traqueotomía en forma inmediata en el box de urgencia, que son pocos los lugares que se pueden hacer. Por lo tanto, uno más que nada prefiere que lo manejen intubado hasta descartar el compromiso de la vía aérea. Del otro acápite de la TLS del paciente quemado, hay que tener un buen acceso venoso periférico, ojalá no en zonas quemadas, que sean de calibre corto y grueso para producir una rehidratación de este paciente, tanto para el manejo de la zona que está con hiperestesia o la zona de éxtasis, como para el manejo sistémico del paciente. Y se utiliza la forma de Parkland, que es una fórmula en la cual se calcula que uno debiera aportar entre 2 a 4 ml, según el tipo de paciente y la extensión, de ring lactato por el peso y por superficie corporal total quemada. Uno multiplica y eso nos va a dar un volumen. Y ese volumen, la primera mitad hay que pasar en las 8 horas y la segunda mitad en las siguientes 16 horas. Por lo general, esa es la fórmula clásica que uno hace. Pero uno no puede dar más del 10% del peso corporal del paciente en 24 horas, eso más que nada para los pacientes obesos mórbidos grandes. Uno trata siempre de monitorizar la diuresis, uno le coloca una sonda Foley y en base a la diuresis que va teniendo el paciente, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el pulso y ojalá la presión venosa central, uno va monitorizando qué tanto volumen uno lo puede aportar o no lo va a aportar. Y lo ideal es solamente administrar cristaloide en las primeras 24 horas. No es necesario más que otra cosa para el manejo del paciente quemado en forma inmediata en las primeras 24 a 48 horas. El otro acápite en cuanto a la circulación, aparte de colocar dos vías venosas gruesas cortas que sean de fácil acceso en zona no quemada, es evaluar o descartar la presencia de algún tipo de síndrome compartimental, que es el aumento de la presión en los compartimentos musculares de la extremidad, del tórax o del abdomen, y quemaduras en manguito que van a producir algún grado de isquemia en la zona más distal a esta quemadura de manguito, que tienen indicación de compresión de urgencia lo antes posible en un centro quirúrgico adecuado. La escarotomía es cuando uno hace el corte de la escara completa. Por lo general la escara compromete la piel quemada y un poco de la hipodermis, por lo tanto uno corta la piel quemada, la escara hasta llegar a la hipodermis y va a estar relacionada más que nada con la quemadura en forma cutánea circunferencial. La fasciotomía es cuando uno tiene una sospecha de un paciente, cuando tiene un aumento de la presión venosa central de un compartimento muscular en específico y en la cual uno debería ir a abrir la fascia completa para que se produzca la liberación de la presión y no se produzca la necrosis de la paquete muscular. En esta
caso, la escarotomía por lo general uno lo hace en los pacientes con quemadura en manguito. Por lo general son extremidades. Y uno puede indicar escarotomía solamente o si no tiene sospecha y directamente hacer la fasciotomía. Por lo general los pacientes que con quemadura en manguito como esta manito empiezan con cianosis de piel o extremidad distal en la cual no hay quemadura, alguna vez relacionan o indican que tienen parestesia, dolor o ya de frente a una disminución de o ausencia de pulso. Y uno debería hacer por lo menos la esclerotomía y si uno tiene sospecha de que hay ya un compromiso de los compartimentos musculares y liberar la presión haciendo una fasciotomía. La fasciotomía uno por lo general va a cortar la piel, la escara, va a llegar al plano dérmico profundo, va a seguir cortando, va a llegar al subcutáneo y va a llegar hasta la fascia que cubre el músculo de ese paquete o de ese globo muscular. Y uno abre la fascia completamente para que se libere la presión. A diferencia de la escarotomía, uno corta la escara hasta llegar a la hipodermis. Por lo tanto, la escarotomía, así como la fasciotomía, hay zonas en que uno tiene que tener cuidado, hay zonas que están dibujadas, como ustedes ven ahí donde están los puntos, en la cual uno puede hacer la escarotomía con cierto grado de seguridad, teniendo en cuenta que hay ciertas zonas en que se hacen más superficiales, tanto algunos tipos de vena, como la vena cefálica en el antebrazo, el nervio radial en el brazo, el nervio ulnar a nivel del codo por la cara medial, como el peroneo común a nivel medial de la rodilla y la externa, perdón, lateral de la rodilla. Y a nivel, la parte medial del malolo medial, ahí están mucho más superficiales los vasos tibiales posteriores. Lo mismo los dibujos donde muestran la escarotomía en las manos. Uno por lo general la escarotomía, en teoría, si un paciente puede ser derivado ante los 30 minutos, tiene que ser derivado a un centro quirúrgico, porque esto tiene riesgo de sangrado. Por lo general, el objetivo del tratamiento en las quemaduras de primer grado es ir a salvar los queratinocitos viables, lubricar el tejido para que se mantenga una buena hidratación y no se siga profundizando o aumentando la quemadura. Por lo tanto, el manejo que uno va a hacer puede ser con un apósito transparente adhesivo para ir a cubrir esta zona y mantener la hidratación de los tejidos. Puede ser un tul, que es una gasa tejida llamada un petrolato. El tul, el típico Gelnet, que es esta malla amarilla con parafina médica, estéril. O en el caso de la cara, uno puede utilizar gentamicina o cloranfenicol en un ungüento oftálmico porque es más delgado, no produce tanta costra después que se seca y uno utiliza para hidratar los tejidos de la cara. Entonces, el quemadura de primer grado, más que nada para mantener una buena viabilidad de los tejidos sanos. Las quemaduras de segundo grado superficial, cuando son superficiales, uno por lo general hay que destechar y retirar las frictenas, uno hace tratamiento de la escala intermedia si es que es necesario, y nuevamente uno utiliza algo para mantener hidratados los tejidos y que los tejidos se vayan regenerando desde los bordes o de los faneros intactos. Uno puede utilizar un tul, una espuma hidrofílica, que la espuma hidrofílica cuando son muy oxidativas o muy extensas, lo que hacen es sacar la humedad y mantener la hidratación necesaria en la piel, o algún tipo de apósito transparente no adherente como el telfa, que es como un plástico que tiene múltiples perforaciones que permite que exude, pero que se mantenga el tejido sano abajo y no se vaya eh, liberando más tejido al momento de hacer las curaciones. La de segundo grado profundo hay que hacer algún tipo de manejo de la escara, ahí uno puede utilizar algún tipo de curación avanzada, o algún tipo de hidrocoloide o hidrogel, en que vaya a debridar los tejidos, vaya a ir limpiando y vaya a ir promocionando la migración de queratinocitos y la repitalización del tejido. Uno puede utilizar un hidrocoloide o por lo general un apósito transparente adhesivo más un hidrogel. En el caso que no tenga ninguno de estos sistemas de curación avanzado, pudiera ser que se utilice el Platzul en poca cantidad, pero por lo general es hacer una curación avanzada con otro tipo de material. Y las quemaduras de tercer grado, las quemaduras tipo B, por lo general son de manejo, todas son de manejo quirúrgico. Uno hace una escarectomía, a diferencia de la escarotomía, es sacar la escara completa. Entonces la escarectomía uno puede hacer la tangencial, sacar la escara hasta llegar al tejido vital, o subrofacial cuando uno saca en bloque todo el tejido dañado hasta llegar a la fascia muscular, que es más profunda. Y por lo general uno tiene que hacer una cobertura precoz, que esta puede poder ser transitoria o definitiva, según las posibilidades que uno tenga en algún centro. Transitoria significa que uno hace la escarectomía y necesita cubrir este tejido para que esta zona se vuelva, ojalá, más epitelizada o más hidratada, o no quede expuesta a algún tipo de órgano más noble como tendones, nervios, vasos, huesos, articulaciones. Y uno, según nuevamente la posibilidad que tenga en cada centro, uno puede utilizar amniinjerto, homoinjerto o heteroinjerto procesado o un apósito biológico.
Y cuando uno hace la definitiva, la posibilidad que nosotros tenemos acá en Chile por lo menos es el autoinjerto. Al mismo paciente le sacamos piel de una zona para volver a cubrir esa zona que uno va a tratar de salvar. En general, en los quemados no hay que usar antibióticos en forma profiláctica. Los quemados, si son bien manejados, se manejan con curaciones estériles, limpias, no deberían por qué infectarse. Siempre la extremidad es utilizar algún tipo de mecanismo para mantener la posición de drenaje. ¿Qué significa la posición de drenaje? Que facilite el retorno venoso. Por lo tanto, las piernas, los brazos, los pies, las manos, siempre más alto que las cavidades cardíacas para que tenga un adecuado retorno venoso. En la quemadura facial solamente usar ungüento o gel oftálmico. La curación debe ser ojalá estériles siempre, lo más confortable posible, no muy apretadas, absorbente y con algún grado de aislante para que no se sigan pasando demasiado o no se muestren de afuera hacia adentro. Y siempre que se vea una curación con los apósitos saturados debe cambiarse. Y siempre usar algún tipo de analgesia en infusión continua cuando sea necesario. En una evaluación secundaria, después que no haya evaluado y visto al paciente, uno tiene que ver qué fueron o cuáles fueron las circunstancias del accidente. Si el paciente fue solamente una quemadura porque le cayó el agua mientras preparaba un café, o el paciente quedó inconsciente y cayó arriba de un fogón, o el paciente estando en su casa, el humo que retornó produjo algún tipo de una crisis epiléptica y eso hizo que se cayera y se quemara, o el paciente estaba haciendo un trabajo en la instalación eléctrica y tuvo una caída de un par de metros y además tiene una fractura expuesta o una fractura o un trauma hepático. Siempre hay que evaluar, además de la quemadura, si tiene alguna otra patología asociada o no. Siempre hay que determinar lesiones asociadas. Y todo paciente quemado, como se pierde la barrera de indemnidad de la piel, necesita una vacunación tetánica sí o sí como corresponde para evitar que no desarrollen de forma posterior el tétano y un manejo del dolor según la gravedad de la lesión. ¿Aló? Sí, doctor. Es que algo se bloqueó acá. Espérate. Está la pantalla en blanco. Se bloqueó el Zoom. No sé qué. ¿Ahí sí? Ahí sí, ahí volvió. Súper. Entonces, todos los pacientes según la gravedad hay que hacer un manejo del dolor. Por lo general se utilizan paracetamol, algún derivado opiáceo y bombos de difusión continua. ¿Qué consideración especial hay que tener? Que las quemaduras no es que sean como lo dicen los libros, que solamente se pueden clasificar de una sola forma. Por lo general, como usted ve en la foto que está en la número A, por lo general hay una quemadura profunda o completa, tercer grado, central, una quemadura parcial, segundo grado, periférica y lo más periférico, una quemadura superficial. Por lo tanto, siempre hay que tener eso en cuenta, que las quemaduras no es que sean solamente de un grado solamente. ¿Qué es lo que uno hace cuando hay una quemadura, por ejemplo, en esta mano, que es una quemadura a segundo grado profundo, cuando ya hay una escara blanquecina, uno hace una escarectomía tangencial, como ustedes pueden ver ahí en la foto que está con el número C, en la cual usa una navaja para sacar esta escara blanquecina para tratar de ver si puede hacer algún grado de repetilización o preparar el tejido para después ir a injertarlo o si uno puede lo injerta en forma inmediata. ¿Qué uno utiliza para injertar? Son los dermatomos. Los dermatomos son estos aparatos que traen una navaja, una lámina muy fina en la cual uno regula la profundidad de la piel que uno va a sacar para después ir a injertar sobre la zona que está quemada, una vez que esté la zona preparada. Y uno saca según la necesidad, puede sacar en placa, como se ve ahí en la foto, que sale como toda la lámina completa, o después lo puede mallar. Mallar es para hacer varios hoyitos para que aumente la extensión de este injerto. O uno puede utilizar algún otro tipo de apósitos especiales. Estos apósitos nosotros no los tenemos en el hospital ni en la clínica, pero son apósitos especiales para quemado, que son apósitos con liberación de aniones de plata para evitar la infección y promocionan la repetilización de los tejidos. O en los casos de mayor complejidad, en la cual uno necesita una buena extensión de dermis que se ha perdido, uno utiliza sustitutos dérmicos, como usted puede ver en la primera foto, en la cual son unas matrices de origen de tendón de bovino y de aleta de tiburón, en la cual es una matriz celular que uno coloca directamente sobre la dermis afectada o sobre la zona quemada. Uno espera entre 15 a 21 días que esta matriz sea, entre comillas, poblada por las células del paciente y en forma posterior uno injerta directamente sobre esta matriz, logrando una adecuada cicatrización y una buena calidad de piel. Desde el punto de vista general, todo lo que son las fasciotomías
Hay puntos de reparo anatómico para evitar mayores lesiones, en la cual estos deberían solamente estar realizados en centros quirúrgicos que puedan tener el manejo que hay que hacerlo obviamente en pabellón, pero siempre con la salvedad que hay ciertas zonas en la cual uno puede lesionar tanto nervios, arterias, venas o los mismos tendones. Por lo general, los antebrazos uno lo maneja con una abertura en forma de S itálica por la parte volar, por la parte medial o anterior, y por la parte posterior como una gran línea como ustedes ven en la foto, pero siempre abriendo los compartimientos, lo mismo en la mano. Ahí son los puntos de reparo. Esto por lo general hay que hacerlo en un centro de mayor envergadura, no hay que hacerlo en un hospital periférico, lo mismo lo que uno va a considerar las extremidades inferiores. Pero esto ya para manejo ya en hospitales con cirujano y posibilidad de pabellón. Este es un paciente que se hizo primero una esclerotomía y fue posterior se hizo una fasciotomía porque se vio que tenía aumento de la presión en los músculos. Esa es una fasciotomía completa. Nuevamente, esta es un paciente con una esclerotomía que solamente se abrió la escara para que pudiera disminuir la presión en manguito hacia distal, pero no esperar que después terminó en una fasciotomía. Y eso sería la clase de quemados. Preguntas, dudas que tengan. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Bastián Madrid por acá. Doctor, mi pregunta es la siguiente, de acuerdo a la fórmula de Parkland, que decía que hay 8 horas para iniciar y otras 8 horas posteriores para dar volumen, digamos. En el caso de que haya mucha ruralidad y la persona ingrese 5 horas más tarde y tenga 3 horas para ingresar este 50% de volumen, ¿ese procedimiento tiene complicaciones asociadas? Digamos, Sí, pues, va a depender, por eso todo esto se supone que hay que dar la mitad de las primeras 8 horas desde que se produjo el accidente o tuvo la quemadura. Ahora, si a un paciente que no le calcula, no sé, se le calcula darle 25 litros, poco menos, porque realmente ha pasado, en un paciente entre horas eso es imposible. Entonces uno le va dando la hidratación según la posibilidad que uno tenga. Lo mismo si un paciente añoso con insuficiencia cardíaca, congestiva, hipertenso, tiene mayor comorbilidad, uno tiene que ser un poco más, como se puede decir, más conservador en el aporte del volumen. Pero por lo general los pacientes que son con mayor, digamos, gap, en que la cual uno tiene 2 o 3 horas para pasar el volumen, uno trata de ir viendo según cómo va la presión venosa central o la presión del paciente y la diuresis. Volúmenes grandes, eso hay que tener un poco más de cuidado cuando uno calcula, no es la idea, no es pasarlo todo de forma tan brusca. Gracias. Y la otra consulta era, en el caso de quemadura de agua hirviendo, aceite, digamos, a alta temperatura, ¿se podría Son dos cosas considerar? distintas, son dos casos distintos. La quemadura por agua caliente o hirviendo, como dices tú, son la escaldadura. La otra, por aceite, uno lo toma como quemaduras químicas. ¿Pero cuál era tu pregunta? Mi pregunta, doctor, es el manejo, digamos, doméstico, entre el tiempo que pueda pasar desde que uno se quema en la casa, algún familiar, hasta tener digamos, la consulta y el manejo. ¿Podría considerarse, por ejemplo, un analgésico o es mejor no porque podría alterar la No, sí, anamnesis? o sea, por ejemplo, si uno está en la casa y ya uno se quema con agua, tipo una escaldadura de la mano, uno tiene que agarrar la mano, meterla bajo la agua de la llave, que corra la agua tal cual como sale de la llave, fría, ojalá o tibia, y después tomar analgésico, pero siempre si se produce una fritena o ya hay una zona mayor eritema hay que hacer algún grado de curación, digamos, pero no hay ningún problema que no tomen analgésico. Paracetamol, que es lo más indicado, los AINE, si es que una quemadura chica también se pueden dar, no hay limitación en ese sentido. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, dudas? Ya, entonces mañana a las 9 hacemos la clase de infecciones partes blandas. Entonces si tienen duda, pregunta, anótela y mañana lo podemos repasar o si tienen duda de la clase. ¿Ok? ¿Silvita? Sí, Doc, aquí estoy. Hacémoslo así entonces. Sí, Mañana perfecto. si tienen más dudas. Listo. ¿Ya? Gracias, doctor.
Ya pues, nos vemos mañana. Estén Ya, bien. pues, que esté bien, Gracias, chao. doctor. Chau. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao. Un abrazo a ustedes. Estén bien. Chau. Igualmente.